Tome su lugar, por favor, hermanos. Bienvenidos todos esta noche a la casa del Señor. Qué gusto saludarles. Amén. Vamos a meditar en el tema reinado de Uzías en Judá. Hemos estado estudiando los reyes tanto del reino de Israel en el norte como los reyes del reino de Judá en el sur. Estuvimos viendo los reyes de Israel, la dinastía de Jehú, que por haber destruido la casa de Acab y Jezabel, Dios le permitió que 4 generaciones suyas reinaran en Israel. Ahora retornamos al sur en Judá, donde permanece la dinastía de David en el trono. Uzías viene a ser el 10º rey desde David, 10º descendiente de David, y en el reino dividido de Judá viene a ser el 9º, porque recuérdense que después de la muerte de Salomón se dividió el reino de Israel en 2. Entonces, desde David hasta el momento han transcurrido 200 años y su descendencia aún permanece en el trono, a pesar de que en una época apareció la hija de Jezabel, Atalía, que quiso destruir la dinastía de David y constituirse como reina. Lo logró por algún tiempo, pero como ya predicamos de eso, ya no lo vamos a seguir mencionando. Entonces vamos a encontrar, hermanos, que Uzías es el tercer rey en continuidad, o el tercer rey en línea, que la Biblia dice que hace lo recto delante de los ojos de Jehová. Amén. Es el tercer rey en línea seguido, que la Biblia testifica que hace lo correcto delante de los ojos de Jehová. Uzías es nieto de Joás. Joás fue precisamente el niño que escondieron de Atalía para que no lo matara, y a la edad de los 6 años fue dado a conocer como el rey legítimo de Judá, y estuvo tutoriado por el sumo sacerdote Joiada, que también era su tío político. Pero su abuelo Joás hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová mientras vivía el sumo sacerdote Joiada, su tutor. Cuando él murió, se dejó llevar por malos consejos y consintió en la muerte del sumo sacerdote Zacarías, el sucesor de Joiada, y por lo tanto fue asesinado por sus enemigos. Luego el papá de Uzías, Amasías, dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, pero no como David, dice la Biblia. Pero no como David. Y Amasías fue el rey que Dios le permitió derrotar a los edomitas. Amasías fue el rey que había contratado mercenarios israelitas, y viene el profeta y le dice que no los tome en cuenta porque los israelitas eran desechados por Dios, y él obedeció. Pero cuando derrotó a los edomitas, Amasías tomó los ídolos. Y eso vino a desatar la ira de Jehová sobre él. Sufrió derrota por parte de los israelitas y también fue asesinado por sus enemigos. Ahora viene Uzías. Siendo su padre asesinado, Uzías tiene que tomar el trono a los 16 años de edad, muy jovencito. Uzías, la palabra Uzías o el nombre Uzías significa Jehová es mi fortaleza. Amén. ¿Qué significa Uzías? Jehová es mi fortaleza. Y la Biblia dice que Uzías reinó durante 52 años. Después de Manasés, que también fue rey de Judá, él es el segundo que más tiempo duró en el trono. Manasés 55 años, lo vamos a ver más adelante, y Uzías 52 años. Recordemos que también vimos a Jeroboam II del reino de Israel, que él estuvo en el reino 41 años. Ahora, nos vamos a concentrar en Amasías, en Uzías. Uzías
tuvo como tutor a un profeta. Qué privilegio, hermanos. El profeta Zacarías. No es el profeta escritor, porque el profeta escritor del libro de Zacarías, él estuvo después del exilio de Babilonia. Este es otro Zacarías. Y mientras vivió el profeta Zacarías, Uzías hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Mientras tenían estos hombres alguien, un tutor espiritual, un padre espiritual, una cobertura, estaban sujetos a obedecer a Dios. Pero una vez que estas coberturas morían, estos hombres se desenfrenaban. Pero dice la Biblia en el versículo 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Amén. Entonces ahí encontramos una clave, ¿verdad, hermanos? La clave de la prosperidad: buscar a Jehová. Amén. Entonces vamos a ver algunos logros de Uzías, porque vimos la semana pasada el reino de Jeroboam II en Israel, cómo fue prosperado, cómo extendió su territorio, y fue un tiempo de prosperidad en Israel, a pesar de que ellos están haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y lo mismo, hermanos, sucede aquí en Judá con Uzías, porque mientras Jeroboam II reinaba en Israel en el norte, Uzías reinaba en Judá en el sur. Y en esa época tanto el reino de Israel como el reino de Judá fueron grandemente prosperados, inmensamente prosperados. Y vamos a verlo, hermanos. En el norte, pues, Israel estaban en idolatría, pero a pesar de eso Dios tuvo misericordia y los prosperó. Y en el sur, en el tiempo de Uzías, también Dios los prosperó, pero en el caso de Uzías fue un hombre que sí buscó del Señor. Y vamos a ver algunos logros, alguna de las prosperidad de Judá mientras era rey Uzías. Me llama la atención lo primero, hermanos, en el versículo 2. Dice la Biblia: y Uzías edificó Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. Si nosotros no investigamos, hermanos, qué significado tiene esto, pues nos da igual, ¿verdad? Nos da igual. Dice la Biblia: y Uzías edificó Elot. Qué bueno, edificó Elot. ¿Y qué nos imaginamos por Elot? Pues nos podemos imaginar un pueblito, nos podemos imaginar alguna ciudad o algo por ahí. Pero Elot, hermanos, fue un puerto muy importante, y lo vamos a ver aquí en un mapa para que podamos entenderlo bien. Si se me pueden poner ahí el mapita. ¿No se ve? Sí se ve, muy bien. Aquí tenemos un mapita. Entonces le voy a marcar aquí. Aquí está el reino de Judá, ahí donde encerré un círculo azul. ¿Lo ven ahí, verdad, hermanos? Entonces, Uzías tuvo la capacidad de militar para conquistar toda esta parte sur, miren. Y Elot está aquí, en esta partecita. Se me movió. Eso es lo malo de ser zurros, fíjense, hermanos. Nosotros los zurros. Entonces Elot está aquí y Jerusalén está aquí. Este es el reino de Judá. Ese es un puerto muy importante, hermanos. Un puerto marítimo sumamente importante. Aquí le voy a mostrar otro mapa un poquito más ampliado. Elot está aquí, en esta puntita, y el reino de Judá es ese circulito que traté de dibujar ahí. Entonces, el puerto de Elot le permitía al reino de Judá tener acceso a esta línea comercial. Lo que usted ve aquí es África y lo que usted ve aquí es Asia. Le permitía tener todo
toda esa ruta comercial. En el reino de Salomón, hermanos, Salomón tenía acceso a ese puerto de Elot. Y cuando usted lee en la Biblia, dice que a Salomón le llevaban barcos con oro de Ofir y le llevaban barcos con animales exóticos. Los animales exóticos venían de África y el oro de Ofir venía como por esta parte de aquí. Y por eso tenían acceso a ese puerto de Elot. Por eso la Biblia dice: y Uzías edificó Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. Entonces, por eso, hermanos, si nosotros nos metemos a investigar un poquito más, vamos a encontrar que Judá, que si usted ve aquí, esta parte es una partecita, hermano, y Dios le permitió tener conquistada 340 kilómetros al sur, mucho más. Y como vimos la semana pasada, el reino de Israel también se había extendido hasta el norte. Amén. Entonces, eso lo presento, hermanos, para que tengamos claro. Ahora, vamos a ver más adelante también que en el caso de Uzías logró conquistar esta parte de aquí, que es Filistea, y llegó hasta Asdod, que es una ciudad que está, no solamente tenía salida en esta parte, sino que también tenía esta parte del mar, y esa parte del mar le daba salida a Europa. Entonces vemos, hermanos, la prosperidad y la bendición y las puertas que Dios le abrió a Uzías mientras fue rey. Muchas gracias por el mapa. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a ver también otros logros de Uzías. Versículos 6 y 8 dice: y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía, el muro de Asdod, y edificó en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda con los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Es posible, hermanos, que Uzías haya sido un hombre muy inteligente, un hombre emprendedor, un hombre visionario. Pero debemos entender una cosa, hermanos: la prosperidad y el poder que llegó a tener Uzías fue porque Dios se lo dio. Amén. Dice la Biblia que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros, hermanos, podemos tener mucha capacidad intelectual. Nosotros podemos ser muy emprendedores. Nosotros podemos ser muy inteligentes. Nosotros podemos prepararnos bien en la universidad y alcanzar 1, 2, 3, 4 títulos universitarios, maestrías, doctorados. Y eso está bien, hermanos. Eso está muy bien que nosotros lo hagamos. Pero eso de nada sirve si la bendición de Dios no está con nosotros. Que la Biblia lo dice: ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Y entonces leímos ahí en el versículo 5: y en los días que buscó a Jehová, él le prosperó. Y en los días que Uzías buscó a Jehová, él le prosperó. Dios le dio la capacidad militar para someter a los filisteos, que enemigos de toda la vida, los filisteos de los judíos en la parte occidental. Construyó ciudades en el territorio de los filisteos, conquistó en el sur el territorio de los árabes, vimos ahí Gur-Baal, y también en el territorio de los amonitas, que vimos ahí el puerto de Asdod. Entonces, hermanos, durante
El reinado de su padre Amasías, el rey Joás de Israel, derrotó al ejército de Judá. Y si usted lee ahí en la Biblia, dice que derribó muchas fortificaciones de Jerusalén. Y en el reinado de Usías, él tuvo la capacidad y los recursos para reconstruirlos y reforzarlos. Dice el versículo 9, Segunda Crónicas 26:9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. En el tiempo de Amasías, su padre, hubieron derrotas, hubo fracaso, pero ahora Dios le da a Usías prosperidad, le da poder, le da capacidad. Tanto así, hermanos, que la Biblia dice que la fama de Usías se extendió hasta Egipto. Después de David y Salomón, Usías también es contado entre los reyes poderosos de Judá. David fue un gran militar. David conquistó mucho territorio para Israel, que se lo dejó heredado a su hijo Salomón, y Salomón siguió conquistando. En el tiempo de Salomón fue el reinado más próspero que pudo haber tenido Israel, de manera, dice la Biblia, que no se usaba la plata, que era tan común como las piedras, la plata. Se usaba solo oro. Pero también se está dando testimonio que durante el reinado de Usías, descendiente de David y Salomón, también fue una época de prosperidad. Una época en la que Usías tuvo la capacidad, tuvo los recursos para engrandecer el reino. Y vamos a ver, hermanos, que Usías no se preocupó no solamente sobre las ciudades, también se preocupó por dos actividades que son muy importantes: la agricultura, ¿y cuál es la otra? La ganadería. Amén. Veamos el versículo 10. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. Así en la Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Usías, muy sabio, muy inteligente, se esforzaba por entender, por adquirir conocimientos que le ayudaran a tener una nación próspera y en abundancia. Ahora, dice la Biblia que edificó torres y abrió muchas cisternas. ¿Para qué quería cisternas, hermanos? ¿Para qué sirven las cisternas? Para recolectar agua, ¿verdad? El agua de lluvia. Hacer como unas lagunetas. ¿Para qué? Para que beban el ganado. Construyó 2 cisternas para recolectar agua. Las torres en el desierto, ¿para qué servían? Las torres en el desierto servían para poner vigilantes y evitar que saqueadores entraran a robar el ganado. Los cuatreros, ¿verdad, hermanos? Los cuatreros siempre han existido. En esa época, pues a veces se juntaban grupos de hombres, de ladrones, y arremetían contra los pastores, se robaban el ganado. Entonces, una de las ideas que tuvo el rey Usías, dice: ¿saben qué? Vamos a poner torres en el desierto para proteger toda el área ganadera. Y cuando veamos que vengan los cuatreros, los saqueadores, entonces vamos a poder dar aviso y vamos a poder defenderlo. Entonces era un hombre muy inteligente, fomentó la ganadería, la agricultura, y por eso fue prosperado. Mira, hermano, un gobernante sabio no descuidará estas actividades económicas.
La ganadería y la agricultura son fundamentales para la prosperidad de un país. Por mucho que desprecien a los campesinos, hermanos, es una actividad fundamental. Si no hay agricultura, si no hay ganadería, ¿de qué sirve tener grandes edificios? ¿De qué sirve tener títulos? ¿De qué sirve tener oro y plata si no hay alimento? ¿Verdad? La agricultura y la ganadería son actividades muy importantes, y Uzías lo sabía. Fomentó la ganadería y la agricultura, y no solamente la fomentó, él se interesaba, hermanos. Él se interesaba por aplicar nuevas técnicas, por aplicar nuevos métodos, tanto en la agricultura como en la ganadería. Miren pues, aquí nos dice la Biblia que era amigo de la agricultura. Entonces, era entendido en la agricultura, pero también era entendido en artes militares. Veamos el versículo 11 y 13. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Uzías era un hombre disciplinado y ordenado. Era entendido en estrategia militar. Tenía 2,600 jefes del ejército que dice la Biblia que eran valientes. Y estos 2,600 jefes valientes tenían a cargo 307,500, dice, guerreros poderosos. Amén. Vamos a encontrar que mientras el pueblo de Dios buscaba de Dios, tenían soldados valientes, hermanos. Tenían soldados guerreros. Pero cuando el pueblo de Dios le daba la espalda, los guerreros eran miedosos, eran débiles. Lo vamos a ver, hermanos, en la Biblia. Tanto así, hermanos, que uno de los reyes que se destacaban en lo militar fue David. Y usted va a encontrar en la Biblia un listado de los valientes de David. 30 valientes, pero habían 3 que eran mucho más valientes, que se enfrentaban a ejércitos, se enfrentaban a gigantes y los derrotaban. Pero hermanos, esa capacidad, esa fuerza, esa inteligencia la obtenían únicamente de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios sobre ellos. Aunque Uzías confiaba en Dios para salir a la batalla, Uzías también ponía de su parte y se preparaba y ponía orden en el ejército. Eso es muy importante que lo entendamos, hermanos. Dios a nosotros nos da la capacidad, Dios a nosotros nos da la bendición, pero tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos. Yo sé que el deseo de nosotros es que seamos prosperados, ¿verdad, hermanos? Nosotros decimos, Señor, bendice mi trabajo, Señor, bendice mi negocio, bendice mi hogar, bendice mi casa, que no falte el alimento, la bendición. Y eso está muy bien, hermanos, pero acompañado de la petición tiene que ir el esfuerzo. Amén. Tiene que ir el esfuerzo. ¿Quiere tener un negocio próspero? Trabaje duro. ¿Quiere escalar en su trabajo? Sea honesto, trabaje bien. Amén. Tiene que ir acompañado el esfuerzo. Entonces, Uzías confiaba en Dios. Y cuando salía a la guerra, pues clamaba a Dios, pero él también procuraba tener un ejército bien preparado. Entonces, era un hombre entendido en la agricultura, entendido en artes militares, pero también Uzías era inventor. Entonces, veamos el versículo 14 y 15. Y Uzías preparó para todo el ejército
escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Vean. Usías tenía la capacidad creativa. No solamente tenía un ejército ordenado, sino que también creaba armas, escudos, chalecos, coseletes, dice ahí, para proteger a los soldados. Y dice la palabra del Señor que inventaron máquinas. Inventaron máquinas para lanzar flechas, inventaron máquinas para lanzar grandes piedras. Entonces, hermanos, ¿quién se iba a meter con Usías? Su fama se extendió lejos, dice la Biblia. ¿Pero por qué se extendió su fama lejos? Leamos nuevamente el versículo que sería 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y dice, y su fama se extendió lejos. ¿Por qué? Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Ayudado por quién? ¿Por quién, hermanos? Por Dios, ¿verdad? Comenzó a ser conocido en su entorno como un rey muy inteligente, sabio, dinámico, valiente y poderoso. Entonces, mira, veamos, hermano, esto bien importante, porque para nosotros, yo le pregunto a usted quién ha sido el rey más sabio, y usted rápidamente me va a contestar Salomón, ¿verdad? Y eso es cierto. Sin embargo, hay otro rey sabio, tal vez no tan sabio como Salomón, pero sí sabio, y ese fue Usías. Sabio, inteligente, próspero, poderoso. Pero leímos ahí, creo que fue en el versículo 5, si no estoy mal. Déjeme rectificar. Así, en el versículo 5 leímos ahí algo y dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y eso es muy importante que lo consideremos. Porque llega el día en que muere Zacarías, el profeta, su cobertura, su tutor, su padre espiritual. Llega el día en que muere Zacarías. Y ahí empieza el problema. Vamos a leer el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Después de que vemos, hermanos, que llegó a ser un rey muy famoso, muy poderoso, muy prosperado, un rey con mucha fama, le dio lugar al orgullo, a la arrogancia, a la soberbia. Y esto, hermano, debe hacernos recapacitar, porque la prosperidad, el poder, la fama son privilegios que no muchos pueden manejar. Amén. La prosperidad, el poder, la fama, la riqueza son privilegios que no muchos pueden manejar. Les hace mal. Y a Usías le empezó a hacer mal. Lo volvió orgulloso y soberbio. Quiso usurpar
el oficio sacerdotal. Ahora, en los pueblos paganos de esa época era común que un rey fuera un sacerdote. De hecho, el papá de Jezabel, de Sidón, él era rey y sacerdote de Baal, sacerdote pagano. Entonces, en la cultura pagana era costumbre que un rey fuera sacerdote. Y quizá Usías quiso también copiar esa mala costumbre. Y por eso pretendió ofrecer incienso a Jehová en el lugar santo. En el lugar santo, hermanos, estaba la entrada. Solo los sacerdotes podían entrar, solo los sacerdotes. Y antes de entrar estaba el lavacro. Y el sacerdote cada vez que entraba tenía que lavarse las manos y los pies. Entraba y tenía aquí a su derecha la mesa de los panes. Y a su izquierda tenía el candelabro de oro que iluminaba. Y enfrente estaba el incienso de oro, el altar de incienso de oro. Ahí se ofrecía el incienso a Jehová. Pretendió ofrecer incienso a Jehová, tarea que tenía permitido única y exclusivamente los sacerdotes. Y eso establecido por Jehová. Y se lo voy a mostrar ahí en Números capítulo 3, versículo 10. Dios hablando dice: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el extraño que se acercase, ¿qué dice? Morirá. Dios está hablando claro. Va a constituir a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y cualquier otra persona que no venga del linaje de Aarón y quiera usurpar esa función, ¿cuál es la consecuencia? La muerte. Dios escoge a la tribu de Leví como sus ministros. Y de la tribu de Leví escoge a la familia de Aarón como sacerdotes. No cualquiera podía ser sacerdote. No cualquiera podía decir: siento el llamado de Dios para ser sacerdote. No, tenía que ser de la familia de Aarón. Si no, no. Al igual, hermanos, que Dios escoge de la tribu de Judá a la familia, al linaje de David como reyes, y de la tribu de Leví al linaje de Aarón como sacerdotes. Ni los sacerdotes podían ser reyes, y ni los reyes podían ser sacerdotes. Eso se llama el orden de Jehová. Amén. El orden de Jehová. Dios es un Dios de orden. Amén. A muchos no nos gusta el orden de Dios, hermanos, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que respetarlo, ¿verdad? Entonces dice el versículo 17 y 18: cuando vieron que Usías entró con su incensario a querer ofrecer incienso en el altar de incienso, el versículo 17 dice: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y realmente eran valientes, hermano, porque fueron a confrontar al rey. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. El sumo sacerdote Azarías, celoso por el orden y la santidad del templo, se arma de valor y coraje para ir a confrontar al rey, respaldado por 80 sacerdotes.
Aquel rey, hermanos, que era famoso en toda la comarca, que tenía un ejército muy preparado que ninguno le podía hacer frente. Aquel rey que había conquistado cientos de kilómetros hacia el sur, en el área de Arabia y en el área de los edomitas. Vienen los sacerdotes y lo confrontan. Y eso podía tener como consecuencia, hermanos, que el rey los mandara a matar, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, varones valientes, porque el rey podía haberlos mandado a matar por ese atrevimiento. Y de hecho, hermanos, el rey se enfureció. Leamos el versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Entonces viene el rey y se enfurece cuando es confrontado por los sacerdotes. Y es muy posible, hermanos, que Uzías haya tenido pensamientos en contra de los sacerdotes. Es muy posible que Uzías haya pensado en algún momento: ¿y estos qué se creen para venirme a decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer si yo soy el rey? Es muy posible. Pero antes de que Uzías pudiera hacer algo en contra de los hombres de Dios, viene Dios e interviene. ¿De qué manera? Le pega la lepra. Y en la frente, hermano. Le pega la lepra en la frente. Miren, hermanos, yo estoy seguro y me atrevo a decir que Uzías, cuando fue confrontado, si se hubiera humillado, hubiera alcanzado el perdón de Dios. Si Uzías, cuando fue confrontado por los sacerdotes, él hubiera reconocido su falta, él hubiera reconocido su error y hubiera dicho: sí, he pecado contra Jehová, por favor intercedan por mí para que no muera, estoy seguro que Dios lo hubiera perdonado, hubiese alcanzado misericordia. Pero no, el hombre se llenó de orgullo. Y debido, hermanos, cuando él se dio cuenta de que estaba leproso, imagino que más por vergüenza que por otra cosa, salió corriendo de ahí. Y los sacerdotes también lo empezaron a arriar para que se saliera. ¿Y cuál es el fin de Uzías? Versículo 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Cuántos años vivió leproso Uzías? No lo sabemos. Recuerden que la Biblia dice que reinó 52 años. Pero fueron muchos años, hermanos, que terminó leproso. ¿Por qué? Por abrirle su corazón al orgullo. Cuando usted lee el libro de Daniel, usted va a encontrar una historia un poco parecida. Viene el rey Nabucodonosor y tiene un sueño. Y sueña un árbol frondoso, un árbol grande, que cobijaba a muchas naciones. Pero de repente viene y el árbol es cortado y es puesta cadenas en su tronco, dice la Biblia. Y viene Nabucodonosor y se lo consulta a Daniel, el profeta Daniel. Y Daniel se espanta y le dice: rey, el árbol eres tú.
pero viene el tiempo que vas a ser cortado y por 7 tiempos vas a vivir como bestia. Y Daniel le dice al rey Nabucodonosor: yo te aconsejo que te humilles delante de Dios, que no seas orgulloso, que no seas soberbio, humíllate delante de Dios. Pero el rey Nabucodonosor escuchó a Daniel, pero no le dio importancia a la advertencia. Pasado un año, dice la Biblia, el rey Nabucodonosor estaba admirando la belleza de su palacio, de sus jardines colgantes, y empezó a jactarse y empezó a decir: oh, todo esto me pertenece, por mí es hecho todo eso. Y en ese instante, hermanos, el rey Nabucodonosor se convierte en una bestia. Perdió el sentido, se desnuda y empezó a vivir en el monte como animal. Le crecieron las uñas, le creció el cabello y vivió como un animal, como una bestia durante 7 años. Al cumplirse los 7 años volvió a recobrar el sentido y ahí entendió que tenía que darle la gloria a Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado con el orgullo. El orgullo a veces es como el mal aliento. Quien lo tiene no se da cuenta. Y cuidadito le dice usted que es orgulloso. Pero nosotros tenemos que decirle: Espíritu Santo, examíname, que no caiga yo en el orgullo. Mire, hermano, para ser orgulloso no se necesita que uno llegue a tener mucho dinero, hombre. Hay gente que no tiene mucho dinero y es orgullosa, ¿verdad? No, yo soy humilde porque yo vivo en casa alquilada, yo no tengo posesiones. Pues no es necesario, hermano, para que el orgullo llegue a afectar nuestra vida, que uno tenga cosas. Porque, hermanos, dice la palabra del Señor que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si algo Dios detesta, es al orgulloso. Si a alguien Dios resiste escuchar las oraciones de los orgullosos. Y vemos aquí, hermanos, cómo terminó Uzías por darle lugar al orgullo a su corazón, a la altivez. Y nuevamente se repite el ciclo de un rey que comienza bien pero termina mal. Un rey que comienza bien pero que termina mal. Vemos a su abuelo Joás, que comenzó bien mientras el sacerdote Joiada estaba vivo. Él estuvo bien con Dios, pero cuando murió se rebeló contra Dios. Luego su padre Amasías, igual, por un tiempo estuvo bien con Dios, pero luego se alejó de Dios. Y ahora Uzías lo mismo, empieza bien y mientras el profeta Zacarías estuvo con él buscó de Dios y fue prosperado en gran manera, pero al morir se enaltece y es desechado por Dios. Hermanos, miren, yo quiero recalcar algo. No todos pueden manejar la prosperidad y el éxito. No todos pueden manejar la fama. A algunos les hace mal. A algunos les hace mal. Y yo como músico, yo me di cuenta de eso, hermano. Muchos músicos, cuando empezaron a tener éxitos, empezaron a ponerse orgullosos, altivos. Y eso, hermanos, es muy, muy peligroso. ¿Sabe qué le aconsejo yo? Yo le aconsejo que sigamos el consejo de la Biblia en Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9.
Proverbios 38:9 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Sí. No sea que llegue a ser tan próspero y que me atribuya a mí la gloria y no te dé la gloria a ti. Entonces, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ese debe ser nuestro deseo, hermano. Esa debe ser nuestra oración. Si Dios nos quiere prosperar, pues nos va a prosperar. Dios reparte la bendición según la capacidad de cada quien. Amén. Dios reparte la bendición según la capacidad de cada quien. Mateo 25:15 no lo declara. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno, ¿cómo dice? Conforme a qué? A su capacidad, ¿verdad? A cada uno conforme a su capacidad a Dios. De manera, hermanos, que nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Dios, no en la mirada del que tenemos a la izquierda o el que tenemos a la derecha. Señor, mira, a él le diste más que a mí. Señor, mira, a él le diste menos que a mí. Entonces, Señor, a veces queremos que Dios sea comunista, hermano, que reparte igual a todos, ¿verdad? Pero no, Dios no es comunista, no es socialista. Cuando Dios definió las familias de los levitas, a cada familia le dio una tarea. Y ustedes se van a encargar de esto, ustedes se van a encargar del otro y ustedes se van a encargar del otro. Vinieron los israelitas y regalaron 12 carretas con bueyes. Y entonces a una familia, son 6 carretas, con bueyes. A una familia le dio 4 carretas con 8 bueyes. Y a otra familia le dio 2 carretas con 4 bueyes. Y a la tercera familia no le dio nada. Si hubiera sido socialista, hubiera repartido igual, ¿verdad? 2 a cada uno. No, porque Dios sabe quién necesita más y quién necesita menos, ¿verdad? Entonces, confiemos en Dios. Lo que yo le puedo asegurar, escúchame bien, por favor, présteme atención. Lo que yo le puedo asegurar es que Dios nunca lo va a dejar desamparado. Lo que le puedo asegurar es que Dios nunca lo va a dejar de bendecir. Salmo 37:25 dice el salmista: joven fui y he envejecido, y yo nunca he visto a un justo desamparado, nunca he visto a un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen un pan. Y esa es la promesa, hermanos. No nos preocupemos, hermanos, si usted tiene capacidad para administrar una buena fortuna, pues gloria a Dios. Que Dios lo bendiga. Amado, yo le suelto bendiciones, hermano, lo bendigo en el nombre de Jesús. Pero que no sea ese, hermano, nuestra queja. Dios, dame, porque a algunos les hace mal. Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Haberle suelto esa bendición. Mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Estemos contentos con lo que tenemos. 1 Timoteo 6:8. Estemos contentos con lo que tenemos. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice la Biblia. Amén.
De manera que conforme vamos creciendo en la fe, en la madurez, en la emocional y en lo espiritual, y mientras nos esforcemos, hermanos, Dios nos prosperará. Y mientras tanto, alegrémonos con lo que tenemos. Amén. Alegrémonos, hermanos. No está mal que alguien tenga más que otro. No está mal, hermano. Eso no es malo. No como algunos dicen, no, Jesús fue pobre, Jesús no tuvo nada, y los que tienen entonces no son de Dios. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Dios a quienes los bendice y los prospera grandemente, y gloria a Dios por eso, pero a otros no. ¿Y por qué? Porque a algunos les hace mal, ¿verdad? Como el rey Usías le hizo mal. Miren, hermanos, y cuando alguien está en desgracia, dice en su corazón, yo daría todo lo que tengo con tal de volver a estar bien, ¿verdad? Pero eso ya no se puede. Por lo tanto, hermanos, con lo que tenemos, estemos agradecidos. Amén. Y démosle gracias a Dios. Amén. No andemos empurrados, ¿verdad? Sino que estemos contentos con lo que tenemos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Póngase de pie, iglesia. Vamos a darle gracias al Señor.